El domingo 24, bueno, primero quiero explicar que desde el 23 de abril al 30 de abril, es decir, desde el año 2003, se consideró la Semana de las Vacunas en las Américas. Una jornada muy importante que se ha ido desarrollando y que ese mismo año, que fue al principio de 2003, a ese fines de año del 2003, la Organización Panamericana de la Salud lo instituye como de las Américas. Más tarde, en el 2012, la Organización Mundial de la Salud adhiere a esta semana, ¿no es cierto?, para que sea mundial, de la Semana de las Vacunas. Nosotros tenemos la Semana de las Vacunas en las Américas. ¿Qué quiere decir eso? Un poco explicar, ¿no es cierto? Nosotros estos 2 años de pandemia, es decir, ha llevado en cierta medida a que, como digo siempre, digamos, la figura principal fue el coronavirus, con toda la razón del mundo, porque primero un virus que existe hace mucho, pero que nunca dio enfermedad grave y que ninguno en el mundo estaba protegido, ¿no es cierto? Nunca había habido una vacuna ni tampoco una enfermedad que hubiera comprometido tanto el sistema respiratorio y después todos los sistemas que se fue dando las distintas patologías. Entonces, en cierta medida, siempre durante 2 años, ante el encierro, la falta de colegios, la falta de disminución en el personal donde se trabaja, ¿no es cierto?, las medidas de bioseguridad, que es muy necesaria siempre, ¿no es cierto?, eso hizo que los virus respiratorios, que todos los años están, que son el virus de la influenza, que produce la gripe, o de la virus respiratorio sincitial, las bronquiolitis en los niños, las bronquitis, y distintos virus, ¿no es cierto?, tuvieron una incidencia tan grande. Como todo el mundo lo sabrá, muy pocos casos de influenza, casi nada, cuando la influenza es una patología muy relevante en los periodos de invierno, otoño e invierno, y que produce mucha morbilidad, o sea, enfermedad, pero también mortalidad. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta mayor liberación de todo esto y que todavía no está declarado que terminó la pandemia, ¿no es cierto?, y que todavía hay algunos casos? ¿Qué pasa con esto? Que los virus ya volvieron a tener relevancia. Hay casos desde marzo de influenza, cuando nosotros empezábamos mediados, fines de abril a tener gripes, ¿no es cierto? Es decir, casos que se internaran, casos que estuvieran complicados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que vacunarse. Por eso el eslogan de la Semana de la Vacuna, ¿cuál es? Es decir, ¿estás protegido? Es la pregunta, vacunate. Esta campaña, esta Semana de las Vacunas, tiene un cariz de que es una responsabilidad de toda la población. El equipo de salud, el Estado tiene la responsabilidad de dar las vacunas, porque para poder vacunar, y la gente tener la responsabilidad de llevar a sus niños, que las coberturas estos 2 años bajaron totalmente en nuestro país, en las Américas y en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que esos niños desde el nacimiento hasta los 11 años, que es 12, que empiezan la adolescencia, ¿no es cierto?, están mal vacunados. Pero también los adolescentes, ha habido falencias totales en la vacunación. Los adultos jóvenes, los adultos grandes y las personas ancianas.